¿cómo están? ¿Logran escuchar? ¿Me logran escuchar, chicos? Sí, Buenas tardes, doctora. doctora, sí. Ya, vamos a iniciar la clase de hoy entonces, hablando de un capítulo que es sumamente importante y vital. Ya hemos explicado que nuestro organismo, el principal proceso que se lleva a cabo en la cadena respiratoria es la fosforilación oxidativa, es decir, la generación de esa moneda energética, y vamos a hablar precisamente del proceso de biosíntesis de energía en el organismo, no solamente a nivel de la cadena respiratoria por fosforilación oxidativa, sino también hay otro proceso que es la fosforilación a nivel de sustrato, y vamos a hablar también de cómo esta energía que nosotros generamos la utilizamos en nuestro organismo para diferentes procesos, ¿ya? Entonces, vamos a estudiar en este capítulo a la bioenergética, esa parte de la bioquímica que también se conoce como termodinámica. Esta ciencia se ocupa de estudiar precisamente a la energía en cuanto a sus transformaciones. No olvidemos que en las células, para llevar a cabo sus múltiples procesos, necesitan de energía. Es decir, bien sabemos que los alimentos lo que hacen es fijar a través de los rayos solares la energía y usar el dióxido de carbono, el agua, ¿no es cierto?, para generar glucosa, que es esa molécula que principalmente genera energía. Está en los alimentos, nosotros a través de la alimentación incorporamos entonces esta molécula. Ya hemos explicado que al metabolizarse nuevamente va a generar esta molécula, va a generar nuevamente esta molécula agua, dióxido de carbono y ATP. Entonces, ese proceso principal que se lleva a cabo y en mayor proporción, en un 80%, en las mitocondrias es la fosforilación oxidativa, ¿ya? Ese mismo proceso de generar esto, porque en la vía glucolítica al inicio también usamos ATP para las primeras reacciones de fosforilación. Entonces, nuestras células para sintetizar, hacer anabolismo, necesitan energía para dividir sus células, porque al dividir sus células que tienen que generar la replicación, ¿no es cierto?, del ADN. Entonces, todo aquel proceso biosintético que está llevando a cabo esas células necesita energía. No olvidemos que la expresión genética de igual manera necesita energía. Si se va a expresar un gen, va a producir una proteína, y esa proteína, pues, para sintetizar también requiere de energía, y estas enzimas que se van a generar a nivel del metabolismo van a jugar ese rol importante de transformar algunos sustratos en productos, y estas reacciones que principalmente catabólicas son oxidativas generan la energía. ¿Para qué el organismo genera energía? Para múltiples procesos. No olvidemos que a nivel de la sangre, por ejemplo, necesitamos transportar. Entonces, la síntesis de esas moléculas transportadoras necesita energía. Necesitamos que las bombitas utilicen energía para ese proceso de transporte que hacen en contragradiente de concentración. Como bien les había indicado, entonces, acá tenemos en el núcleo de las células lo que se va a llevar a cabo es la síntesis de ácidos nucleicos, y posteriormente, después de transcribirse eso, va a dirigirse a los ribosomas a llevar a cabo ese proceso biosintético. Entonces, esos cambios de energía que se realizan, como acabamos de mencionar, en el organismo, van a mantener esos procesos vitales, sobre todo la respiración celular. No olvidemos que si nosotros no respiramos, nuestras células mueren y morimos, ¿no es cierto? Necesitamos mover nuestros músculos, nuestro corazoncito para bombear tiene la necesidad de esa energía. Cuando se lleva a cabo el proceso de reproducción, nuestras células entonces necesitan energía. La moneda bioenergética en nuestro organismo es esta molécula, el ATP. Es esa molécula que en realidad va a ser la encargada de producirse a través de los procesos catabólicos en las biomoléculas y generar esa transferencia. Por ejemplo, necesito
contraer el músculo. Para ello, la miosina, esa proteína que se contrae, necesita ser fosforilada. Para ese proceso de fosforilación necesitamos fosfato y la moneda energética sería esta, ¿no? El ATP va a ser el encargado de fosforilar esa proteína miosina y esta fosforilada va a llevar a cabo ese proceso de contracción. Entonces, esta molécula es muy importante en el organismo, sobre todo porque luego vamos a explicar su estructura de este nucleótido, almacena energía a nivel de sus enlaces fosfodiéster. Y esta energía cuando la libera, es decir, a través de la liberación de fosfatos, esta molécula se va a transformar en ADP y posteriormente esta va a seguir ese proceso de desfosforilación transformándose en adenosín monofosfato. Entonces, en cada una de estas reacciones, lo que está ocurriendo es ese proceso de desfosforilación y es ahí donde esta molécula libera energía. Energía para muchas funciones en el organismo, como ya indicamos hace rato, para la contracción muscular, para hacer el trabajo de transporte, principalmente aquí hablamos de esas bombitas, no solo la bomba de sodio, potasio, ATPasa, la bomba de protones, la bomba de calcio, la bomba de cloro. Para producir ácido clorhídrico necesitamos la bomba de protones, la bomba de cloro. Entonces, estas bombas necesitan el ATP. Por eso tienen esta enzima ATPasa, que lo que hace es hacer esta reacción de desfosforilación y eso genera esa energía para hacer ese contratransporte en contragradiente, porque eso hacen esas bombas haciendo el transporte primario, en este caso con gasto de energía, ¿no? Entonces, cuando hablamos del trabajo bioquímico, nos referimos principalmente a todas esas reacciones metabólicas que llevan a cabo la biosíntesis, es decir, el anabolismo. Vamos a necesitar en situaciones de ayuno, por ejemplo, cuando nosotros descansamos y dormimos más de 8 horas, 8 o 10 horas, dependiendo, especialmente el niño duerme más, ¿no es cierto? En esa etapa vamos a necesitar la glucosa como fuente energética, porque esta molécula es la principal generadora de energía para muchos procesos, desde el funcionamiento del sistema nervioso y muchas otras, ¿no es cierto? Entonces, para ello necesitamos en esos procesos metabólicos generar proteínas como biocatalizadores que se van a encargar de llevar a cabo esas reacciones. No solamente las proteínas necesitamos, o sea, esas enzimas que van a participar en ese proceso gluconeogénico para producir glucosa y después esta va a ir a generar la energía en nuestro organismo para esos procesos vitales. Cuando generamos un proceso de toxicidad en el organismo, normalmente esto puede ser por el uso de antibióticos, por ejemplo, o infecciones, como en el caso del COVID, el virus, ¿no es cierto? Eso va a generar esas cascadas de señalización de amplificación de radicales libres, inflamación y enfermedades y una serie de complicaciones. Entonces necesitamos que se generen esas enzimas antioxidantes para generar ese proceso detoxificativo. Cuando fumamos, por ejemplo, el benzopireno que se genera es una molécula extraña conocida como xenobiótico y esta molécula tiene que ser eliminada del organismo y cómo lo hace el organismo a través de reacciones de hidroxilación que hacen los citocromos P450. No sé si estoy corriendo mucho o está bien, chicos. ¿Aló? Está bien, doctora. Ya, entonces hemos indicado que las proteínas en muchos casos como enzimas van a necesitar activarse, al igual que la miosina para contraerse necesita fosforilarse. De igual manera, en el metabolismo, muchas proteínas van a requerir de esos procesos de fosforilación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando sintetizamos proteínas, estas resultan de la unión a través de enlaces peptídicos de aminoácidos. Ese enlace peptídico requiere de energía, entonces necesitamos esta molécula que va a ser la portadora de esa energía en el organismo. Entonces, también las proteínas, por ejemplo, la hemoglobina para cargar el oxígeno está en dos estados, ¿no es cierto? En estado tenso no carga el oxígeno, sí en el estado relajado. Entonces, ese proceso de cambio conformacional también demanda energía. ¿Cuál es la importancia de estudiar este capítulo a nivel de lo que es los cambios energéticos que se llevan a cabo en los sistemas biológicos? Es porque muchas funciones dependen
de esta energía, como ya he mencionado a detalle. Por ejemplo, la malnutrición que está generando un desequilibrio energético y vemos cómo esta niña no tiene masa muscular, no va a tener buenas defensas, entonces tiene un estado desequilibrado, ¿no?, en su organismo que va a llevar a dar lugar a muchas enfermedades. Al contrario, si nosotros consumimos mucha energía en exceso, como había manifestado el otro día respecto a mi persona, yo estaba comiendo mucha fruta sin darme cuenta que me ingería la glucosa, y la glucosa es productora de hígado graso y estaba en ese camino. En realidad, ¿por qué? Porque sin darme cuenta, yo al alimentarme y usar mucha fruta, estaba haciendo esa incorporación de energía en exceso que me estaba llevando inclusive a un sobrepeso, y si yo no me daba cuenta y controlaba, pues hasta podía llegar probablemente a una obesidad. Y ya hemos explicado en el capítulo anterior de estrés oxidativo, esta patología por el estrés, sobre todo, que genera, predispone a muchas enfermedades, diabetes, enfermedades autoinmunes, enfermedades degenerativas. En COVID hemos visto que la obesidad es uno de los factores para que el virus ataque y genere complicaciones en una persona por ese estado inflamatorio y por ese estado de estrés oxidativo que tienen los obesitos, ¿no? Cuando hablamos de la energía en nuestro sistema, hay una energía total, es decir, tiene que haber un equilibrio, ingresa una cantidad de energía y tiene que salir esa cantidad de energía, porque de otra manera hemos visto que esto va a generar desequilibrios. Entonces, esa energía total del organismo se conoce como delta E. Se refiere a las variaciones de energía interna del sistema. ¿En relación a qué está esto? En relación a las variaciones de energía útil y en relación también a las variaciones de entalpía. Entonces, la variación de energía en el organismo es igual a la variación de energía libre de Gibbs más las variaciones de la entalpía. Cuando hablo de entalpía estoy hablando de calor, y cuando hablo de la energía libre de Gibbs, hablo de esa energía útil capaz de realizar un trabajo, ¿ya? Entonces, nuestro contenido energético va a estar ligado a esos procesos. Vamos a describir entonces cuáles son, qué quiere decir energía libre de Gibbs. Es la energía útil, la energía que se utiliza para realizar un trabajo. Y cuando hablamos de calor, nos referimos a la entalpía. Entonces vamos a tener una variación de calor. No olvidemos que la energía que contienen los alimentos, una parte se va a transformar en energía útil, en este caso en ATP, es simplemente el 40%, y el 60% es calor. Entonces, el 60% de la energía en los alimentos se convierte en calor. Es por eso que cuando nosotros hacemos un ejercicio intenso para el movimiento muscular, pues empezamos a transpirar, porque necesitamos eliminar ese calor que se ha generado por ese proceso metabólico que está demandando energía para la contracción muscular y está haciendo de que el organismo catabolice la glucosa principalmente. Si no hay glucosa, empezamos a catabolizar glucógeno, no hay glucógeno, catabolizamos triglicéridos y posteriormente, si ya no tenemos triglicéridos, vamos a empezar a catabolizar proteínas. Sin embargo, el catabolismo de proteínas que genera nuestro organismo se va a dar principalmente en situaciones de, por ejemplo, huelgas de hambre, ayunos muy prolongados de muchos días sin comer, ¿no? Y también ese contenido energético está en relación a la entropía. Cuando hablo de entropía se simboliza por S, entalpía se simboliza por H y energía por E. Y la entropía es el grado de desorden de un sistema. Normalmente cuando hablamos de una reacción espontánea decimos que la entropía va a ir aumentando, es decir, en una reacción espontánea hay un mayor grado de desorden. Vamos a hablar ahora de las leyes de la termodinámica que rigen esas transformaciones energéticas en nuestro organismo, y son 3. La primera ley es la ley de la conservación de la energía.
Es decir, que la energía del universo es constante. No se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y eso es lo que se observa. Por ejemplo, nosotros catabolizamos los alimentos, voy a hablar solo de la glucosa, liberamos dióxido de carbono, agua, ¿no es cierto? Y producimos ATP para las funciones, esa energía vital en nuestro organismo. ¿Y qué es lo que liberamos? Eliminamos el dióxido de carbono y el agua. Moléculas que nuevamente van a utilizar las plantas para, juntamente con la energía solar, volver a generar la glucosa. En ese ejemplo estamos viendo cómo se está interconvirtiendo esa energía que nosotros estamos eliminando. También eliminamos calor hacia el sistema, ¿no es cierto? Entonces, la energía en realidad se puede definir como la cantidad de calor menos el trabajo realizado. ¿Ya? Entonces, Q es la cantidad de calor del sistema, W es el trabajo que realiza ese sistema y E es la energía interna. Y cuando hablo de delta E, me refiero a las variaciones de energía interna de ese sistema. La segunda ley nos habla de la entropía, es decir, como ya había indicado hace rato, del grado de desorden. En reacciones que ocurren espontáneamente, esta entropía es más desordenada, tiende a aumentar, crece. Si nosotros hacemos el cálculo de la entropía del sistema más de la entropía del entorno, esta es la entropía del universo. Y este valor es mayor a 0, es decir, que ese grado de orden en el universo es desordenado. ¿Por qué? Porque hay muchas reacciones, muchas interacciones de nosotros con el sistema y dentro de nosotros como sistema también. Cuando hablo de nosotros y nuestro sistema, me refiero a todo aquello que nos rodea, nuestro entorno, ¿no es cierto? La tercera ley de la termodinámica se refiere a la energía libre de Gibbs. Ya hemos dicho, esto se simboliza con la letra G y es la energía capaz de realizar un trabajo, aquella energía en relación a nuestro organismo en forma de ATP que nosotros producimos por esos dos procesos, ya sea fosforilación a nivel de sustrato o fosforilación oxidativa que va a cumplir funciones vitales en el organismo, es decir, diferentes trabajos, desde contracciones musculares, funcionamiento de la transmisión de señales neurológicas, etc. Y la energía libre de Gibbs está en relación a ¿qué? A la variación de entalpía, es decir, las variaciones de calor menos la temperatura por la variación de la entropía. De esta fórmula salen datos, ya sea positivos, negativos o procesos en equilibrio. Y eso nos está mostrando, en realidad, cuando el valor de delta G es negativo, es una reacción en la cual se está llevando a cabo y esta reacción libera energía, produce energía. A ese proceso se conoce como reacción exergónica. Y en resumen, el catabolismo, es decir, el proceso degradativo que lleva a cabo el organismo, es un proceso exergónico, porque su función de este proceso catabólico es generar energía. Entonces, está produciendo energía y el delta G va a ser negativo. Es así que cuando nosotros vemos reacciones, por ejemplo, una reacción de la lactato deshidrogenasa más el NAD y produce, lactato más el NAD produce piruvato, en este caso más NADH, y lo que vamos a ver ahí es un delta G. Si el delta G de esta reacción es negativa, es una reacción exergónica. Si el delta G es positivo, la reacción es endergónica. Y a nivel del metabolismo, las reacciones endergónicas son anabólicas, ¿ya? No sé qué ha pasado, se ha aumentado de tamaño y cuando el delta G es de 0, esa reacción está en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que no ha perdido ni ha ganado energía. Repito, es una reacción en equilibrio energético. Bueno, entonces,
como ya mencionamos anteriormente, es importante, vital que los seres vivos capten energía a través de los alimentos, porque estos, aquí tenemos la glucosa que nosotros consumimos, por ejemplo, en las verduras, en las frutas, en las carnes, etcétera, y esa energía la vamos a transformar en esa molécula que es el ATP, que se va a encargar de realizar una infinidad de procesos en el organismo. Es decir, vamos a hacer un cambio de energía en otro tipo de energía. Por ejemplo, ¿qué tipo de energía está en la glucosa o energía química? Esa energía química, posteriormente, para hacer la contracción muscular, ¿en qué se va a transformar? Y esas transformaciones catabólicas que están generando ATP, esa moneda energética. Y ese ATP va a ir a transformarse haciendo un trabajo en energía mecánica. Entonces, estamos viendo que la energía se transforma de un tipo de energía en otra. También, a partir de la energía, como bien hemos indicado, generamos calor, generamos energía, como ahora acabo de mencionar, mecánica, para los impulsos nerviosos que necesitamos, generar energía eléctrica y también generar energía química, porque cuando hacemos el proceso de biosíntesis vamos a necesitar formar enlaces y esos enlaces demandan energía y esa energía es pues energía química, ¿no? Entonces estamos mencionando que la energía se transforma en una serie de procesos. Por ejemplo, me gusta utilizar como ejemplo esto, cuando en una usina eléctrica el agua cae de una gran altura sobre una turbina, el agua que tiene energía química. Cuando cae sobre una turbina, esa fuerza hace de que esa energía química va a transformar en energía, en realidad mecánica, haciendo girar la turbina. Y ese proceso de giro de la turbina lo que está haciendo es liberar electrones, entonces transformando esa energía química en energía eléctrica. Y esos electrones son transportados a través de los cables eléctricos y llegan a la casa. Entonces, cuando nosotros encendemos, en este caso, el botón de encendido, vamos a ver que esa avalancha de electrones que conduce ese cable, que es la energía electrónica, va a llegar al tubo de luz y ahí tenemos un gas que es el neón, por ejemplo, y ese gas se va a excitar y esa excitación va a producir una energía luminosa. Entonces se está transformando, ¿ve? Estamos en el ejemplo de lo que vivimos diariamente, viendo cómo esa energía se transforma de un tipo de energía en otra, ¿no? Entonces, los nutrientes, ¿de dónde reciben esa energía? De la luz solar, son quimiosintéticos. En realidad, ¿qué es lo que están haciendo? Sintetizando elementos químicos, pero usando la luz solar, por tanto, estos van a ser fotosintéticos. Esa energía que nosotros incorporamos en nuestros alimentos va a servir ¿para qué? Para realizar un trabajo biológico, es decir, muchas reacciones en las cuales se me ha ido. Necesitamos nosotros realizar en nuestro organismo, ¿no? Y el producto final de esos procesos energéticos, de esos cambios que se llevan a cabo en el organismo, son 3 productos principalmente. Estamos hablando del dióxido de carbono, del agua, aquí falta lo más importante, el ATP, y la energía no útil que nosotros no utilizamos es el calor. Entonces, energía que nosotros tenemos a través de los alimentos se transforma en esas moléculas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la glucosa a través de la vía glucolítica, se está catabolizando en un producto que en este caso va a ser el piruvato a través de varias reacciones. Ya es el catabolismo, hemos dicho que son reacciones exergónicas, es decir, reacciones que generan energía. Pero esa energía, una parte de esta va a ser calor y la otra va a ser energía química, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el anabolismo?
transforma ese piruvato, por ejemplo, el piruvato va a utilizarlo para transformar en acetilcoenzima, luego en ácidos grasos. Entonces, a partir de acetilcoenzima A, esto se está transformando en ácidos grasos, proceso anabólico que necesita energía, por tanto, es una reacción endergónica. ¿De dónde obtiene esta reacción endergónica la energía? De los procesos catabólicos, es decir, esa energía útil química. En cambio, la que está en exceso va a ser liberada, ¿ya? Entonces, ¿de dónde obtenemos nosotros la energía? Obtenemos de esas biomoléculas que son los alimentos y que tienen estas biomoléculas, moléculas químicas, ¿no? Que han resultado de formar enlaces y unir átomos. Esos enlaces en la conformación de la estructura, por ejemplo, de la glucosa, que contiene carbono, hidrógeno, oxígeno, pues ha acoplado energía. Y esa energía, a través de la vía glucolítica, que es un proceso oxidativo, estas reacciones van a generar esa energía. Una pequeña proporción de 20% por fosforilación a nivel de sustrato y un 80% por fosforilación a nivel de la cadena respiratoria, ¿ya? Cuando hablamos de procesos endergónicos, son aquellos que consumen energía, y estos procesos a nivel de catabolismo son los anabólicos. En cambio, los exergónicos son aquellos que más bien están liberando energía. Y en el catabolismo, en realidad, las reacciones que predominan son las exergónicas, y en el anabolismo las endergónicas. Y cuando hablo de metabolismo me refiero a esos dos procesos, tanto al catabolismo como al anabolismo. Entonces, el catabolismo está generando esa energía, como explicamos acá, para las reacciones anabólicas en el metabolismo. ¿Qué es lo que interrelaciona anabolismo con catabolismo? Ya hemos indicado que catabolismo es un proceso degradativo de nutrientes. Los principales nutrientes que nosotros usamos como fuentes energéticas y degradamos son los glúcidos o carbohidratos, las grasas y las proteínas. Al catabolizarse estas moléculas, toditas van a producir dióxido de carbono y agua, excepto las proteínas, además de dióxido de carbono y agua, también van a producir amoníaco, ¿ya? Entonces, están terminando en esas moléculas simples, sencillas, estas macromoléculas de importancia biológica, y ese proceso catabólico que está haciendo, lisando esas grandes moléculas y transformando en estas moléculas pequeñas. ¿Qué es lo que se genera en esos procesos oxidativos? Se genera NAD reducido, NADP reducido, se genera ATP. Entonces, ¿qué está generando el catabolismo? Energía química. Esa energía, ¿quién usa? El anabolismo. Y cuando hablo de anabolismo, ¿qué es lo que hace este proceso? Usa moléculas precursoras pequeñas. Por ejemplo, las unidades estructurales de las proteínas son los aminoácidos. Entonces, si el organismo quiere sintetizar insulina porque hay mucha glucosa en el organismo, lo que va a hacer es hacer de que se unan los aminoácidos. ¿Por qué? Porque se ha expresado el gen, es una secuencia de nucleótidos que está en el ARN mensajero, y que tiene tres nucleótidos que componen un codón, y ese codón está codificando para un aminoácido específicamente. Entonces, ese gen está dando esa lectura para que los aminoácidos se acomoden en secuencias, o sea, en secuencias específicas, haciendo de que de esa manera ese proceso de traducción sintetice proteínas, y los precursores son los aminoácidos, ¿no es cierto? Entonces, esa formación de esa macromolécula que está llevando a cabo el anabolismo es un proceso sintético reductivo. ¿Por qué? Porque necesita esa molécula de NADH, esa molécula de NADP en estos procesos, y necesita también ATP. ¿Y cuál va a ser el producto final de esto? La materia prima
va a ser la síntesis, una proteína específica, en este caso, la síntesis, la génesis de esa molécula proteica de insulina. ¿Hay alguna pregunta o duda hasta acá? Hola. Y doctora, entonces en este caso, ya comparando, como dijo, con la energía, cómo se transforma la energía mecánica, por ejemplo, de la luz que nos llega, estaría con lo que es, esta se almacena cuando es energía por medio de una energía mecánica o una química, se almacena y eso nos llega hacia la casa. En este caso, en el cuerpo se haría que a partir de la química está almacenado, lo estaría utilizando las reacciones endergónicas. Sí, o sea, la energía química que se encuentran en los nutrientes, estoy hablando de, no es cierto que ingerimos como almidones, como glucógeno, los carbohidratos. El proceso digestivo produce monosacáridos y dentro de estos estoy hablando de fructosa, de glucosa, de galactosa, manosa también. Esas formas simples absorbemos a través del intestino. Y estas formas simples van a ser las que se encarguen de entrar a la vía glucolítica. Absolutamente en relación a los carbohidratos, toditas estas moléculas entran a la vía glucolítica. Y entrando a esa vía, ¿qué están haciendo? Catabolizándose. La galactosa se transforma en glucosa previamente para entrar a la vía glucolítica. La fructosa entra como fructosa 6-fosfato, porque igual que la glucosa se fosforila a través de la exocinasa. Y esa enzima exocinasa, para hacer ese proceso de fosforilación de estas biomoléculas, ya sea galactosa, ya sea glucosa, ya sea fructosa, necesita ATP. Mismo si estamos catabolizando estas moléculas que tienen alto contenido de energía, porque la glucosa, ¿cuántos carbonos compone? 6 carbonos que están unidos uno a otro. Y tiene oxidrilos en su estructura, porque es una molécula polihidroxilada, tiene aldehídos, y esas estructuras están acumulando esa energía química en esa estructura. ¿Ya? Entonces, al catabolizar en esta vía glucolítica, la glucosa, la fructosa, la galactosa se transforma en piruvato. Y piruvato, después por una piruvato deshidrogenasa en acetilcoenzima, y esto ingresa al ciclo de Krebs a descarboxilarse, y eso produce CO2, agua, amonio, en el caso si fuera una proteína, como vemos acá, y ATP, ¿no es cierto? Entonces, el ATP que se está generando de esos procesos catabólicos, ¿quién está utilizando? El anabolismo. Es decir, a partir de moléculas sencillas, va a unir, incorporar esa energía del ATP, formando los enlaces y generando esas macromoléculas complejas. ¿Ya? No olvidemos, es un ejemplo del anabolismo, ¿no? Entonces, la transmisión de impulsos, el transporte activo, la secreción de la misma insulina para exocitarse a través de las células pancreáticas, va a necesitar AMP cíclico, y el AMP cíclico viene del ATP. Entonces, en ese proceso de señalización, para que se exocite a través de las células beta pancreáticas, la insulina, necesitamos también ATP, generar ese segundo mensajero, que en este caso es el AMP cíclico, y necesitamos calcio, y esos procesos van a ir a hacer de que se fosforile esas proteínas contráctiles y hacer que se exocite, en este caso, esos gránulos de insulina y se libere a la circulación, ¿no? Entonces, esos son los procesos. La bioquímica es bien bonita, es bien interesante cuando logramos comprender todo lo que pasa en nuestro organismo. ¿He respondido a tu pregunta? Sí, doctora. Gracias. Vamos a seguir. Vamos a estudiar ahora esa molécula que es la moneda energética vital fundamental para nuestro organismo. ¿Y cuál es su función? Captar energía. No olvidemos la fosforilación oxidativa que está haciendo, transformando el ADP más el fósforo inorgánico y produciendo ¿qué cosa? Produciendo el ATP, ¿ya? Y esto es sin gasto energético.
es de dónde viene de los procesos oxidativos de las biomoléculas. La glucosa, a través de la vía glucolítica, ¿qué está haciendo? Se está oxidando. ¿Qué está produciendo eso? Coenzimas reducidas. Estas que hacen, trasladan los electrones, como ya hemos explicado, a la cadena, y esos electrones van a generar, o sea, además, esa transferencia va a generar un bombeo de protones al espacio intermembranoso y eso va a activar al ATP sintasa. Y como producto de todo ese proceso que termina en la cadena respiratoria, tenemos el ATP, ¿no? Entonces, esta molécula, este trifosfato, ¿por qué decimos trifosfato? Porque tiene 1, 2, 3 fosfatos. ¿Por qué es un nucleótido? Porque un nucleótido tiene una base nitrogenada, ¿ya? En este caso, la adenina. Tiene un azúcar y el azúcar es la ribosa. Y tiene también grupos fosfatos, 3 fosfatos. Por eso decimos adenosín, el nombre adenosín, porque es un nucleócido. ¿Por qué nucleócido? Porque está unido la base nitrogenada al azúcar, en este caso es la ribosa. Si fuera en la desoxiadenosin trifosfato, ¿qué no tendríamos? Este grupo oxidil. Y eso es componente del ADN, ¿no es cierto? Desoxiadenosin, por eso el nombre de desoxiadenosin, porque no tiene el oxígeno a ese nivel. Entonces, esta molécula, ¿dónde es que principalmente fija energía? Es a través de estos enlaces fosfodiéster. Y cuando va, y precisamente para la síntesis, por ejemplo, de ácidos nucleicos, esta es la molécula precursora. Y la que necesitamos es en esta forma trifosfato, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta va a ser la que dé esa energía para que se forme el enlace fosfodiéster y se polimericen esos nucleótidos y generen esa secuencia de nucleótidos del ADN, es decir, una secuencia de un gen. En el caso de la insulina, ese gen pues tiene una secuencia de nucleótidos específica y cada 3 nucleótidos codifica una proteína, ¿ya? Algo que no debemos olvidar, donde está el ATP en esas reacciones de generación de energía, necesitamos magnesio como cofactor. Y las enzimas que principalmente hacen esos procesos de fosforilación, vamos a ver luego más adelante con mayor detalle, por ejemplo, la exocinasa usa ATP para fosforilar a la glucosa. La piruvatocinasa transforma fosfonol piruvato en piruvato y al contrario esa reacción genera ATP. Entonces las cinasas pueden ser enzimas que consuman el ATP o produzcan el ATP. Y esa energía que nosotros hemos producido en forma de ATP se hidroliza, se libera y ¿en qué se transforma? En ADP. Nos fijamos, es ahora la molécula adenosin difosfato. Tenemos la base nitrogenada, el azúcar, y que ha perdido en esta reacción el ATP un grupo fosfato. ¿Y en qué se está transformando? En ADP. Y esa hidrólisis, y aquí está mal escrito, dice APP, es ATP, ¿ya? Y esa hidrólisis del ATP es la encargada entonces de generar esa energía que necesitamos principalmente para el anabolismo, ¿ya? Para esos procesos biosintéticos. Les decía que las proteínas necesitan hacer un cambio y esos cambios se dan por procesos de fosforilación y desfosforilación. Por ejemplo, en este caso, este sustrato, cuando se fosforila, ¿en qué se transforma? En una molécula fosforilada. Para eso, ¿qué está utilizando? El ATP, ¿sí? Ojo, si esta proteína después hace el efecto contrario, ¿qué va a hacer? Se va a transformar en una proteína desfosforilada y ¿qué va a liberar? El grupo fosfato. Y después ese fosfato va a servir para fosforilar el ADP y generar nuevamente ATP en reacciones en el organismo, ¿sí? Entonces, hay esos procesos. Vemos acá este sustrato fosforilado, esta proteína fosforilada, está haciendo ese proceso de desfosforilación y transformándose en una proteína no fosforilada. Y repito, eso está generando el fosfato. ¿Quién capta ese fosfato? El ADP y por tanto, ¿qué va a producir esa reacción? ATP.
¿Y el ATP para qué? Para llevar a cabo la fosforilación de esta molécula, fosforilar a esta y transformar en una proteína fosforilada. Estos cambios son importantes a nivel de proteínas porque están generando un cambio conformacional. Normalmente las proteínas tienen dos estados a nivel de enzimas, el estado tenso y el estado relajado. Entonces, en algunos casos, las enzimas cuando están fosforiladas van a estar activas, relajadas. En otros, más al contrario, van a estar tensas y disfuncionales. Entonces, va a depender mucho de sobre qué proteína nosotros estamos haciendo ese proceso de fosforilación. Hablando de otros fosfatos de alta energía que en el organismo tenemos, ya hemos descrito a detalle el ATP, se desfosforila, ¿qué produce? ADP, se sigue desfosforilando esta molécula y ¿qué produce? Adenosín monofosfato. Entonces, esos nucleótidos trifosfato, ¿qué están haciendo? Hidrolizando esos enlaces fosfodiéster y liberando energía. Igual que el ATP, de igual manera, otras monedas energéticas que en el organismo existen y que muchas reacciones utilizan, es el uridín trifosfato. Por ejemplo, este participa en el metabolismo del glucógeno. Guanosin trifosfato es una molécula que se puede producir igual que el ATP a nivel de fosforilación de sustrato en el ciclo de Krebs. Timidin trifosfato y hace rato les decía, ¿no? Estas son también monedas o moléculas precursoras de la síntesis. Si voy a hablar de ATP, UTP, GTP, TTP, esto va a ir a sintetizar ¿qué cosa? ¿ADN o RNA, chicos? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Son precursores de qué? ¿Ah? ARN, doctora. ¿Aló? Muy bien. Porque si tuviera que ser ADN, estas formas son desfosforiladas. Entonces, ¿qué tengo que agregar? Una pequeña D nada más. ¿Qué me está diciendo? Que la ribosa está desfosforilada. Entonces, el nombre de estas moléculas es desoxiguanosin trifosfato, desoxiuridin trifosfato, desoxitimidin trifosfato. Y son los precursores del ADN. ¿Está claro? Bueno, ¿cómo se forma el ATP? Se forma principalmente por dos procesos, que es la fosforilación a nivel de sustrato. ¿Esto qué quiere decir? Que una molécula altamente energética puede tranquilamente fosforilar el ADP y producir ATP en las reacciones bioquímicas. A eso se llama fosforilación a nivel de sustrato. En la vía glucolítica tenemos dos reacciones que producen ATP. En el ciclo de Krebs, fosforilación a nivel de sustrato, tenemos una reacción. Entonces, hay producción de ATP en forma directa. A eso se llama fosforilación a nivel de sustrato. Y la fosforilación oxidativa es el proceso o ese mecanismo que la cadena de transporte de electrones genera produciendo el ATP. Entonces, fosforilación a nivel de sustrato es que a través de sustratos altamente energéticos, en este caso la glucosa por la vía glucolítica, va a producir ATP. Es decir, si hablo de la glucólisis, esta produce dos moléculas de ATP netos a nivel de fosforilación de sustrato. ¿Sí? El ciclo de Krebs produce en una vuelta una molécula de ATP a nivel de fosforilación de sustrato. Después, en muchas de las reacciones oxidativas va a producir NAD y FAD y esto transporta los electrones a la cadena. Bueno, dentro de esas moléculas que producen energía tanto en la glucólisis como en el ciclo de Krebs, esos sustratos altamente energéticos reciben el nombre de fosfágenos, es decir, son compuestos que almacenan energía. Vamos a hablar de algo que conocemos diariamente y estoy hablando de la creatina. Esa proteína que normalmente los deportistas usan para generar energía. ¿Por qué? Porque la creatina es una proteína almacenadora de grupos fosfato. Por la enzima creatinsinasa, CK,
se fosforila y se transforma en creatina fosfato. Y esta molécula, al momento de que yo haga un ejercicio intenso, hay hipoxemia, ¿verdad? No va a poder el organismo generar energía útil como debe ser porque está bajo el contenido de oxígeno. Entonces, ¿quién me colabora y genera y libera esos fosfatos? Es esta proteína. Y al liberar esos fosfatos, esto va a servir como energía, porque el fosfato se va a unir al ADP y va a formar ATP para esos procesos vitales en el organismo. Entonces, así como esta molécula, en el organismo, en varias vías metabólicas, hay este tipo de biomoléculas, ¿ya? A nivel de la vía glucolítica está el fosfenolpiruvato, a nivel también de esta misma vía, el 1,3-bifosfoglicerato. A nivel del ciclo de Krebs estoy hablando de succinilcoenzima A. Acabamos de hablar de la creatina y la creatina fosfato, que a través de la creatinquinasa hace esas reacciones tanto de fosforilación como de desfosforilación, y esta proteína está a nivel muscular. El ciclo de Krebs en este caso, pues produce a través de ese sustrato altamente energético que es succinilcoenzima y transformándose en succinato ATP. A eso llamamos fosforilación a nivel de sustrato. Y otras moléculas menos energéticas que el ATP, si nosotros observamos esta tabla, la cantidad de energía que produce un ATP cuando se transforma en ADP más fósforo inorgánico es de menos 7,3 kilocalorías por mol. ¿Por qué estoy diciendo menos 7,3? Porque esa reacción de transformación de ATP en ADP está perdiendo energía. Por tanto, el valor es negativo, como hace rato ya hemos explicado. ¿Y esto a cuánto equivale? A, si yo quiero medir en joules, en kilojoules, esto corresponde a menos 30,5 kilojoules por mol, ¿ya? Entonces, todo lo que está hacia arriba de esta línea, vemos acá, produce mayor energía. Y entre todos estos, el fosfenolpiruvato, que es parte de la vía glucolítica, fíjense, casi produce el doble o más de lo que una molécula de ATP está generando. Sin embargo, hay otras moléculas menos energéticas, por ejemplo, la glucosa 1-fosfato, el pirofosfato, la fructosa 6-fosfato de la vía glucolítica, la glucosa 6-fosfato, que también se genera en la vía glucolítica. Y posteriormente la dihidroxiacetona puede dar lugar al glicerol 3-fosfato, que va a dar lugar a la síntesis de triglicéridos. Generan energía, pero es menor en relación a 7.3. Por ejemplo, glicerol 3-fosfato solo genera 2,2 kilocalorías, ¿ya? Entonces, en el organismo hay moléculas fosfogénicas que tienen alto contenido de energía, ¿ya? Ese valor que nosotros le damos a la hidrólisis del ATP se puede dividir, por lo que acabamos de explicar, en dos grupos: fosfatos de baja energía y fosfatos de alta energía. Los fosfatos de baja energía van a ser los que están debajo de el ATP. ¿Por qué aquí la diferencia? Porque si nos fijamos, hace rato yo expliqué la reacción más simple de ATP en ADP genera 7,3 kilocalorías por mol. En cambio, cuando acá ATP se está transformando en AMP, está liberando 2 fosfatos y esa cantidad de energía equivale a 7,7 kilocalorías por mol. Entonces, los fosfatos altamente energéticos serían todos estos que están en la parte de arriba, ¿ya? Y los fosfatos de baja energía son todos estos que están debajo de ese nivel energético del ATP, ¿ya? Entonces, vamos a poner acá el número 2. ¿Por qué es importante? Porque para hacer los cálculos de cuánto de energía yo debo consumir diariamente para mantener ese equilibrio, debo saber y conocer estos términos, ¿ya? Cuando hablo de potencial de energía, de transferencia de energía, me refiero a que hace rato ya hemos visto en el ATP,
Esos enlaces fosfatos son los que están generando esa energía, ¿no es cierto? Aquí tengo el ATP, que está constituido por 1, 2 y 3 fosfatos, ¿ya? Tenemos acá uno, aquí otro y acá otro. Entonces, en cada uno de estos enlaces fosfodiéster que hacen estas moléculas, está acumulando energía. Y el flujo se va a dar al momento de que hay un clivaje, una lisis, y esa energía va a ser transferida para otros procesos en el organismo. Entonces, el ATP en realidad va a estar constituido, los ATP, o digo, los fosfatos que nosotros consideramos energéticos solamente son 2. Este primero y este segundo, porque el tercero ya tiene un bajo nivel de energía. Veo acá el ADP que tenemos, la adenosina, por tanto, es la adenina más la ribosa unida a 2 fosfatos. Y el clivaje de esto va a dar lugar a adenosin monofosfato. Entonces, esta molécula tiene un solo fosfato altamente energético. En cambio, el AMP ya prácticamente ese fosfato es un enlace éster de baja energía. Bueno, entonces a nivel de lo que es el proceso metabólico, hay muchas vías generadoras de energía y sobre todo, ¿quiénes son las vías catabólicas? Principalmente de quienes estoy hablando, de la glucólisis, aquella que se encarga de degradar carbohidratos y dentro de estos principalmente la glucosa. Estoy hablando de que el piruvato que se ha generado en este proceso para transformarse en acetilcoenzima A produce dióxido de carbono, produce NAD reducido y ese va a transportar los electrones a la cadena y va a generar fosforilación a nivel de sustrato como vemos acá. Entonces se produce NAD, en esta reacción de piruvato acetilcoenzima A también se produce NAD. Y vamos a tener que hay fosforilación a nivel de sustrato y esta vía solamente produce 2 ATP. En realidad, los ATPs que produce este catabolismo son 4, pero 2 consumimos en el proceso de activación, de transformación de glucosa, glucosa 6-fosfato y otra fosforilación de fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. Por tanto, está consumiendo 2 ATP. De las 4 que había generado esta vía, pues solamente se producen 2 netos, porque 2 se consumen al inicio de esta vía. Y a nivel de lo que es el ciclo de Krebs, vamos a tener un solo ATP a nivel de fosforilación de sustrato cuando succinilcoenzima A se transforma en succinato y vamos a tener 3 NAD, porque hay 3 reacciones de deshidrogenación que están haciendo reacciones 2 de ellas descarboxilación oxidativa, entonces en ese caso que estoy liberando también dióxidos de carbono 2, 3 NAD, un FAD y estas coenzimas que hacen transportan esos electrones a la cadena y su función principal que es producir energía. ¿no? Entonces, los alimentos a través de esas vías metabólicas que vamos a describir posteriormente a detalle, es que generan. Y acá voy a pasar rápidamente, esto ya hemos hablado bastante, qué es lo que transfiere esas coenzimas reducidas, donde van a transferir los electrones al complejo 1. En el caso de FAT, va a transferir al complejo 2, y la transferencia de electrones se hace del complejo 1 a la coenzima Q, de la coenzima Q al complejo 3 y del complejo 3 al citocromo C y del citocromo C al complejo 4. Este sería el complejo 3 y el oxígeno sería el que va a recibir los hidrogeniones de este complejo 4 y eso va a generar una molécula de agua. ¿Qué estamos haciendo? Bombeando hidrogeniones por el tercer complejo, como vemos acá, por el primer complejo y también por el cuarto complejo. Y esto va a generar la fuerza protomotriz activando esta enzima y ese proceso va a fosforilar ADP y que está produciendo ATP. ¿Qué nombre recibe esto? Fosforilación oxidativa, ¿no es cierto? Entonces, principalmente nosotros producimos ATP más por este proceso, 80%, y solo 20% a nivel de fosforilación de sustrato. Y voy a pasar rápidamente para qué se utiliza energía para muchos trabajos en el
organismo. Chicos, yo quisiera terminar, ya no me falta mucho, no sé si me permiten que terminemos, 15 minutos les he pedido y bueno, ya me estoy pasando un poquito más. Vamos a hablar finalmente como ejemplo de una molécula que produce alta energía y es el etanol, el alcohol que a mucha gente y en Cochabamba veo fines de semana les gusta consumir. Fijémonos estructuralmente, esta molécula está constituida por 2 carbonos, tiene un grupo hidroxilo y tiene en este caso 6 hidrógenos. Entonces su conformación es 6 hidrógenos, 2 carbonos y un grupo hidroxilo. Esa molécula tan simple se encuentra, por ejemplo, en las frutas. ¿Por qué? Porque pues hacen algo de fermentación alcohólica y sabemos muy bien de la uva que viene el vino y el vino que tiene alcohol etanol, ¿no es cierto? Se produce también a nivel de nuestro intestino en mínimas cantidades por las bacterias intestinales. Las E. coli son las principales productoras de etanol porque hacen fermentación alcohólica. Y las principales fuentes son las bebidas alcohólicas, ¿no es cierto? Dependiendo de qué bebida se consume, vamos a tener diferentes porcentajes de concentración de etanol. Por ejemplo, un vino está al 13% o un Tingani está más del 40% y pues va a depender de qué cantidad de estas bebidas uno consume. No olvidemos que el etanol es una droga muy energética, ¿ya? Es una droga que inclusive produce adicción, ustedes saben. ¿Sí? ¿Y cuánto de energía genera cuando se metaboliza 1 gramo de etanol en nuestro cuerpo? 7 kilocalorías. Sin embargo, cuando nosotros degradamos 1 gramo de glucosa, eso solo genera 4 kilocalorías, igual que 1 gramo de proteína. En cambio, 1 gramo de lípido genera 9 kilocalorías. Por eso, las grasas no son buenas consumirlas. Sin embargo, dentro de las grasas, es importante hacer el consumo de ácidos grasos esenciales. Si no consumimos grasas, tenemos que consumir una cuchara de aceite de oliva porque tiene alto contenido de ácidos grasos esenciales y en este caso insaturados. Ojo, el etanol es depresor del sistema nervioso, deprime el sistema nervioso. Es una molécula tóxica. ¿Por qué? Porque al catabolizarse, esta produce dentro de su metabolismo NADH, produce acetilcoenzima A, bloquea el NADH, el ciclo de Krebs, y va a ir a hacer síntesis de ácidos grasos, estrés oxidativo, y eso genera una serie de problemas en el organismo. Y sobre todo es altamente energético, porque su catabolismo genera mucha energía. Esa molécula encontramos en diferentes concentraciones. En la cerveza, si bien aquí está del 4 al 6%, pero actualmente y en Bélgica yo he visto, hay cervezas que tienen 13, 12, hasta 14% de etanol. El vino, les decía término medio 13, ¿no? Está entre 10 y 15%. El whisky, el vodka, generalmente 40, 45, ¿no? Pero ponemos un rango de 13 a 50 y el alcohol absoluto es el alcohol Caimán, tiene un 95% de concentración de etanol. Entonces, es importante para ver cuánto de alcohol ha ingerido, porque muchas veces ustedes, principalmente en los pacientes que no tienen la costumbre de tomar, los efectos son terribles, vómitos, hasta ha habido gente que hace intolerancia y hasta muere. Es bien peligroso, chicos. Entonces, es importante hacer las relaciones de a cuánto equivale para calcular cuántos gramos de alcohol ha ingerido esa persona y qué tasa de alcoholemia tiene, porque dependiendo de la tasa también van a venir los efectos, ¿ya? Entonces, una botella de cerveza contiene más o menos 0,5 litros y dependiendo del volumen que contenga, digamos, 4%, 6%, por eso está bien descrito en la etiqueta. Entonces, más o menos 20 ml de esta bebida va a equivaler a 16 gramos de etanol. En el caso del vino, calculando,
84 ml equivalen a 64 gramos de etanol. Entonces, para hacer el cálculo de la cantidad en gramos de alcohol que se ingiere, lo que se determina es considerar el grado alcohólico. Por ejemplo, en el caso del vino vamos a decir 13. Por 0,8 es un factor y por el volumen que se ha ingerido, qué sé yo, una botella, 2 botellas. Y de acuerdo a eso vamos a calcular los gramos de alcohol, ¿ya? ¿Y esto para qué va a servir? Para la tasa de alcoholemia. Entonces, ¿cómo se calcula? Considerando la cantidad de alcohol que se ha ingerido, en este caso en gramos, sobre el peso y por un factor de corrección. Para varones el factor de corrección es 0,7 y para mujeres 0,6. Y de esa manera es que se calcula la tasa de alcoholemia. A nivel de lo que es el metabolismo del alcohol, cuando nosotros ingerimos, este ingresa a través del sistema digestivo, ya en el estómago esta droga sufre un proceso de metabolización, se cataboliza, chicos. Y no olvidemos que el catabolismo de esta está generando moléculas oxidantes y eso produce el estrés y gastritis y daño. Es por eso que los que toman alcohol y principalmente si están sin alimentos mucho tiempo, pues son predispuestos a tener gastritis, esos procesos inflamatorios a nivel de estómago, ¿ya? Luego se dirige al intestino y es ahí donde se absorbe y posteriormente esto se va a dirigir ¿dónde? Al hígado, pero no solo al hígado, va a ir a muchos tejidos, se dirige a cerebro, se dirige a corazón y se dirige a riñón también. Entonces el alcohol en una concentración alta de 3,5 por mil, es decir, una concentración de 76 milmolar, produce la muerte, es tóxico. Y el 95% de ese alcohol que se ingiere es catabolizado en los hepatocitos en el hígado y el 50%, el 5% se elimina a través de la respiración y a través de la orina. Entonces, también eliminamos por los pulmones, por la orina y en el caso de las madres que están dando leche, también el alcohol se elimina por la leche materna. ¿Por qué es diurético? Porque inhibe a la antidiurética, ¿ya? O vasopresina. Y eso hace de que la persona que toma alcohol tenga mayor ganas de orinar porque no está activa esa su enzima. Lo malo de esta droga que tiene una difusión rápida a través de las membranas. Si bien decimos que se difunde por difusión simple, en la actualidad ya se ve que el alcohol necesita también de acuaporinas porque el agua no se transporta por difusión simple, sino es a través de las acuaporinas y rápidamente alcanza concentraciones elevadas después de su ingestión. Al cabo de 60 a 90 minutos, nosotros ya vamos a tener niveles altos de etanol en la sangre. Y las tasas de alcoholemia va a depender. Menor a 0,5, el tránsito considera como que 0,4 en realidad, que es normal, puede dejar. Sin embargo, valores, hay gente que está con, imagínense, el otro día he visto un reporte de 2 gramos de alcohol. Entonces ya ahí está ese paciente con estupor, inconsistencias, desequilibrios, pérdida de la conciencia, porque no olvidemos que el alcohol tiene esos efectos de depresión del sistema nervioso. Y si hay tasas de alcoholemia de más de 4 gramos, ese paciente va a llegar a morir. Por donde se elimina, haciendo un resumen del alcohol, a través de su metabolismo hepático en un 98% y a través del sistema renal y pulmonar en un 2, hasta 2% puede llegar, ¿ya? ¿Cuáles son esas vías de metabolización? Tenemos 3 vías, la vía del alcohol deshidrogenasa, la vía de la catalasa en los peroxisomas y el sistema de microsomal de oxidación a través del sistema MEOS, que es mediante los citocromos P450.
50. Entonces, la vía del alcohol deshidrogenasa lo que hace es transformar el etanol en acetaldehído a través de esta enzima alcohol deshidrogenasa. Como deshidrogenasa, que usa NAD oxidado, que sale de esta reacción, NAD reducida, y acetaldehído en acetato a través del acetaldehído, nuevamente deshidrogenasa. ¿De qué coenzima depende? De NAD, y que va a salir NAD reducido. Ya aquí vemos que este proceso oxidativo de esta molécula está generando NAD, y NAD, sabemos muy bien, transporta los electrones a la cadena y es productor de estrés oxidativo, porque además bloquea la cadena, el ciclo de Krebs, y al bloquear el ciclo de Krebs, este acetato va a ir a sintetizar ácidos grasos, cuerpos cetónicos, va a hacer de que en la vía glucolítica se bloquee el ingreso de piruvato al ciclo de Krebs, y piruvato pasa a lactato. Entonces, ácido pirúvico, ácido láctico, ácidos grasos, cuerpos cetónicos, ¿qué está produciendo en conclusión el alcohol? Acidosis metabólica. Y sabemos muy bien que la acidosis metabólica hasta puede llevar a la muerte. Otra forma como se cataboliza es a través de la catalasa, esa enzima que destruye el peróxido de hidrógeno en los peroxisomas, ¿ya? Entonces, usa el etanol para transformar en acetaldehído y destruye el peróxido de hidrógeno transformando en agua. En realidad, hemos estudiado hasta ahora como una molécula antioxidante, pero también participa en el catabolismo del etanol, aunque es en bajo porcentaje que se cataboliza el alcohol en los peroxisomas. Y sabemos muy bien que acetaldehído, por la acetaldehído deshidrogenasa a nivel mitocondrial, se transforma en acetato o ácido acético, y esto es a nivel de la mitocondria. No olvidemos que estas deshidrogenasas que necesitan NAD oxidado, y el producto viene a ser el NAD reducido. Finalmente, la tercera vía es a través de los microsomas hepáticos, el sistema MEOS, donde el alcohol oxidasa microsómica va a generar ese proceso oxidativo y transformando de igual manera por deshidratación en acetaldehído, y en la mitocondria por la acetaldehído deshidrogenasa en acetato o ácido acético. Entonces, de esa forma, el etanol se cataboliza, y si bien puede entrar al ciclo de Krebs, pero si hay mucho NAD que se produce en este proceso catabólico, este NAD va a ir a inhibir el ciclo de Krebs. Entonces, la mayor parte de la acetilcoenzima, ¿dónde va a ir? A sintetizar ácidos grasos, va a ir a sintetizar colesterol, va a ir a producir cuerpos cetónicos. Y no olvidemos, incremento de triglicéridos, incremento de colesterol, que está yendo a producir problemas cardiovasculares, predisposición a infartos, diabetes, a estrés oxidativo, enfermedades autoinmunes. Esta droga es terrible, chicos. Por eso es importante conocer a detalle su metabolismo. Y el disuasivo alcohólico antabus o disulfuran, en realidad, ¿qué es lo que hace? Es inhibir a esta enzimita acetaldehído deshidrogenasa. Por tanto, esto que incrementa el nivel de acetaldehído, y esta molécula va a ir a interactuar a nivel hepático y a nivel del sistema nervioso, generando daño. Inclusive a nivel hepático, chicos, se da cuando un alcohólico toma mucho alcohol, va a incrementar, porque la enzima no es tan activa, la concentración de acetaldehído, y eso es daño hepático, y va a generar hepatitis, cirrosis, va a dar lugar, como está incrementando los ácidos grasos, a que se produzca el hígado graso, ¿ya? Entonces, se pueden utilizar algunas drogas inhibidoras de la enzima alcohol deshidrogenasa, ya hemos explicado, el disulfuran, el fomepisol, son drogas que en realidad están haciendo ese proceso. El fomepisol, que inhibe al alcohol deshidrogenasa, y el disulfuran a la acetaldehído deshidrogenasa. Entonces, el metanol se cataboliza aprovechando, ya que hemos hablado del etanol, de la misma manera a través de esta enzima. Sin embargo, el metanol es más afín a esta enzima. Por tanto, las intoxicaciones, el etanol es más afín que el metanol, y por tanto las intoxicaciones con metanol se tratan con etanol, porque va a haber un efecto competitivo.
para evitar que no se catabolice el metanol porque produce formaldehído y este es un tóxico en el organismo, el tratamiento es darle etanol. ¿Y cuáles son los efectos metabólicos? Ya he explicado, normalmente se cataboliza el etanol en acetaldehído por el sistema MEOS y va a generar el acetaldehído que a nivel de mitocondria se transforma en acetato. Este se va a exportar el acetato y va a dar lugar a la síntesis de ácidos grasos, también a nivel de los hepatocitos. El piruvato puede, como ya les dije, producir lactato, algo que hace es reducir la gluconeogénesis, por tanto en ayunas esto va a generar hipoglucemias y a veces hasta la muerte. En personas que no consumen alimentos más de 18 horas pueden llegar inclusive a morir. También como incrementa el lactato por ese proceso metabólico, porque el alcohol que está produciendo NADH y eso obliga a que piruvato se transforme en lactato para oxidar al NADH. ¿Por qué? Porque esto es importante para la vía glucolítica. Entonces, eso está haciendo de que se produzca ácido láctico, incremente ácido pirúvico, reduzca la producción de glucosa, produzca hipoglicemia, incremente el acetato y esto va a ir a generar la producción de ácidos grasos, como ya les he dicho, y los ácidos grasos como efecto en la circulación hipertrigliceridemias y también hipercolesterolemias, ¿ya? Entonces, acetilcoenzima A, que se va a generar a partir de piruvato, va a ir a producir la síntesis de ácidos grasos. ¿Y qué alteraciones genera en la membrana? Sobre todo el acetaldehído va a ser la molécula que va a ir a producir daño. Vamos a generar una serie de especies reactivas, el superóxido, el hidroxilo, el peróxido de hidrógeno, a través del sistema MEOS es que se generan estos radicales y eso va a alterar la membrana, generar daño, envejecimiento, ¿no es cierto?, de nuestras células. A nivel de lo que es el daño hepático, se da por dos tipos de alteraciones principalmente. El principal es el desbalance entre la concentración de NAD reducido y NAD oxidado. Cuando se eleva y se altera esta relación, el NADH, repito, inhibe el ciclo de Krebs. Entonces, es una alteración metabólica que va a ir a generar una serie de efectos en el organismo. Y la otra es el incremento de acetaldehído. Entonces, dos procesos que en realidad van a generar una serie de efectos en el organismo. En el caso de que incremente el NADH por el proceso metabólico que ya hemos explicado, esto sobre todo influye a nivel hepático porque el alcohol se cataboliza en el hígado, hemos explicado ya esto, ¿no? Entonces, al generarse por su catabolismo acetato después se transforma en acetilcoenzima A. Y esta molécula lo que va a ir a hacer, si bien ingresa al ciclo de Krebs, pero como NAD aumenta, inhibimos esto y todo esto va a ir a producir ¿qué? Síntesis de ácidos grasos. Esto va a incrementar la síntesis de cuerpos cetónicos, va a ir a producir en realidad síntesis de colesterol y por ello el alcohol incrementa los triglicéridos y también el colesterol. Ojo, como se está produciendo NAD reducido, eso inhibe la vía glucolítica y también el ciclo de Krebs. Y eso hace de que estas dos vías estén inhibidas y también inhibe a la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque se utiliza para transformar el NAD reducido en NAD oxidado, el oxalacetato y el malato. Entonces, el oxalacetato, que se convierte en malato y el piruvato en lactato. Reacciones que tienen como función transformar el NAD reducido en NAD oxidado, ¿ya? Entonces, haciendo eso, este proceso metabólico, lo que está haciendo es consumirse esos sustratos gluconeogénicos. Por tanto, no se activa la gluconeogénesis y como resultado tenemos la hipoglicemia que hace rato explicamos.
inhibe la beta oxidación, más bien aumenta la síntesis de ¿qué? De ácidos grasos, la síntesis de triglicéridos, la síntesis de colesterol, la síntesis de cuerpos cetónicos. Y como conclusión, en el hígado vamos a tener hipertrigliceridemias, eso genera esteatosis hepática, es decir, hígado graso, y cetoacidosis. También va a ir a incrementar la producción de ácido úrico. ¿Por qué esto? Porque el alcohol acidifica, ya les he explicado, produce acidosis metabólica, y eso va a hacer de que en este caso el lactato sea eliminado y no así el ácido úrico por el riñón. Y la retención de ácido úrico va a generar entonces la hiperuricemia, produciendo inclusive la gota. Y por ese proceso metabólico que acabamos de explicar a detalle, el alcohol produce desbalances energéticos. En realidad, esos efectos está generando el balance NADH-NAD. Ya hemos explicado que la acidosis láctica se da porque el piruvato debe ir a transformarse en lactato para hacer que el NAD reducido se transforme en NAD oxidado. También hemos indicado por qué la gota, porque la hiperlacticidemia está haciendo a que no se elimine el ácido úrico. Va a haber hepatopatía, por tanto, previamente puede haber una hepatitis, después progresar a inclusive a cirrosis, ¿ya? Y también una nefropatía, daño a nivel de los riñones. Algo que si daña el hígado, que está bajando la síntesis de proteínas, no se sintetiza albúmina, la albúmina es una proteína osmorreguladora, tampoco hay síntesis de otras proteínas, disminuye, no hay la síntesis de transferrina, de lipoproteínas, y eso está generando desequilibrios terribles en el organismo. El etanal es el acetaldehído. En realidad este acetaldehído, como hace rato les decía, es el que reacciona con grupos amino dentro de las proteínas o grupos tioles también, y va a generar entonces cambios conformacionales en la estructura y va a transformar en proteínas inactivas. Ojo, se reduce la exportación y secreción de VLDLs a nivel hepático. Entonces, en el hígado, lo que estamos haciendo es retener las grasas y eso dar lugar a la esteatosis hepática. También puede darse malnutriciones debido a que el alcohol, ya hemos dicho, afecta a nivel digestivo o la mucosa intestinal, y eso genera principalmente síndromes de mala absorción. Y también hemos visto que el alcohol altera la respuesta inmunitaria, haciendo de que los alcohólicos sean entonces más susceptibles a las infecciones. Como hay deficiencias nutricionales, va a haber también una deficiencia inmunológica, no se van a producir nuestras células en cantidades adecuadas. El estrés oxidativo que genera esta droga y los daños inflamatorios que está produciendo puede dar lugar a problemas de cáncer gástrico, cáncer hepático. Puede también generar inflamaciones a nivel de los músculos esqueléticos, miopatías. Es depresor del sistema nervioso, ¿ya? Como es depresor, genera sobre todo adormecimiento, puede generar en las manos, principalmente cuando hay intoxicaciones en gente que por primera vez ha tomado, vamos a observar sobre todo ese tipo de manifestaciones. Y como induce a través de su metabolismo al citocromo P450 a nivel del sistema microsomal, esto sabemos muy bien que explota, induce ¿qué cosa? El estrés oxidativo, la producción de radicales libres, y eso, como se metaboliza en el hígado, estaría generando el daño hepático, reduce el glutatión y todo ello estaría yendo a generar peroxidación de los lípidos, el daño en las membranas y ruptura. También reduce procesos de coagulación porque los factores de coagulación que son proteínas, el fibrinógeno uno de ellos, y si no hay buena síntesis de proteínas porque el hígado está dañado, también va a ser afectado a ese nivel. Y finalmente también evita la absorción no solamente de nutrientes, sino de vitaminas, y sabemos muy bien, estas son vitales. Entonces, el alcohol tiene toxicidades a nivel del sistema nervioso,
principalmente porque es depresor, tiene efectos tóxicos a nivel de lo que es la producción de neurotransmisores, disminuye el glutatión, y no olvidemos el glutatión tiene glicina, tiene glutamato, y glutamato genera GABA. Entonces lo que estamos haciendo es deprimir el sistema nervioso. Por tanto, se disminuyen los reflejos, se generan alteraciones visuales, y el GABA es un inhibidor, la glicina es otro aminoácido inhibidor, neurotransmisor, y eso está generando problemas a nivel del sistema nervioso y depresiones. Y el acetaldehído ya he explicado principalmente efectos tóxicos a nivel hepático y daños sobre todo a nivel de las mitocondrias. Cuando hablamos de resaca, ¿no es cierto? Tomamos alcohol, tenemos deshidratación. Ya hemos explicado por qué la deshidratación, porque inhibe la hormona antidiurética. Hay náuseas, hay dolor estomacal, precisamente porque incrementa la producción de ácido gástrico, es decir, ácido clorhídrico, incrementa la producción de secreciones a nivel pancreático, a nivel del intestino, y eso termina en gastritis. Hay cefalea porque a nivel de las meninges produce deshidratación, y también por su metabolismo puede dar lugar a alteraciones genéticas, y eso conllevar a cáncer por esas mutaciones que se están generando. Los órganos diana son principalmente el sistema nervioso. Se ha visto que ese problema de síndrome de mala absorción va a evitar la absorción de la tiamina, y como efecto, en este caso, debilidad, disfunción a nivel del sistema nervioso, inclusive problemas psiquiátricos por la deficiencia. Y a nivel hepático ya hemos explicado a detalle, simplemente voy a indicar de que el proceso inflamatorio que está generando la esteatosis por el incremento de triglicéridos va a aumentar las gamma-glutamiltransferasas, las transaminasas, la bilirrubina, porque hay en este caso daño hepático, y eso produce ictericia porque no hay glucoronidación, es decir, cómo se elimina la bilirrubina transformándose en una bilirrubina directa, y cómo sucede esto por proceso de glucoronidación. Entonces, también la diabetes, la peritonitis estarían ligadas, y efectos cardiovasculares ya he indicado hace rato, sobre todo es por el estrés, accidentes cerebrovasculares, y puede predisponer a las anemias por déficit de vitaminas, principalmente la de B9 y la B12. Y a nivel de feto, el feto tiene bajo peso al nacer, tiene problemas, temblores, puede tener problemas a nivel de oído, de vista, problemas, malformaciones cerebrales, respiratorios cardíacos, dificultades en la deglución, retraso en el habla. Entonces, muchos efectos que el alcohol genera. Y a nivel del tracto intestinal, abrasaciones, irritación de la mucosa, acidez, vómitos, gastritis, úlceras, y después puede terminar en cáncer, ¿no es cierto? Y cuando hablamos del síndrome de abstinencia, es una droga, genera dependencia, y el alcohólico, por obtener esta droga en el sentido de que se le priva por el tratamiento, hasta se vuelve loco, ¿no? Genera una serie, puede inclusive entrar a robar a un almacén con la finalidad de obtener y poder, o sea, para hacer de que cubrir esa dependencia que él tiene, ¿no? Es terrible. Yo tenía un profesor que nos daba clases en una maestría, y un fin de semana, porque él pidió que le quiten todo el dinero, se fue a robar al almacén, chicos. Es increíble, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento? Sobre todo es un tratamiento multidisciplinario, reducir la ansiedad, la dieta es importante, blanca, hay que detoxificar, necesitamos una rehabilitación psicológica. Entonces debe ser llevado a cabo por un equipo multidisciplinario. Y finalmente, el alcohol produce el síndrome de alcoholismo fetal,
cuando las embarazadas consumen por los efectos que ya hace rato he mencionado. Entonces, genera deficiencia mental, microcefalias, hay mala coordinación a nivel muscular, las facies son caídas bien características, y si hay un uso abusivo y crónico del etanol, el principal tejido que se daña es el hígado, ¿no? Hay hígado graso, hay hiperlipidemias, hay cirrosis, y también puede agravarse con gota, como ya hemos explicado. No sé si hay preguntas, chicos. Quise terminar porque estamos un poco retrasados. Hoy día era mi último día de clases. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Doctora, sí, de hecho no era tanto referido al tema, pero era sobre las enzimas, ya que tocamos de la, cómo usar el ATP, cómo se usa en el organismo. Eh, ¿Cómo utiliza la sinasa, que es una enzima fosforiladora, y la fosfolirasas? O sea, entendí que ambos utilizan el ATP, Ya, que uno era... las sinasas en algunos casos, por ejemplo, la creatinquinasa o sinasa, que es lo mismo, es la enzima que se encarga de fosforilar la creatina. Esa enzima tiene 3 isoformas, la MB, que es cardíaca, marcador cardíaco, BB, que es un marcador cerebral de infartos de cerebro, y MM de infartos musculares. Entonces, esta enzimita, su función es fosforilar y desfosforilar, hace las dos cosas, ¿ya? Como sinasa. Es decir, transforma la creatina en creatina fosfato, y también en situaciones de que yo necesite generar energía, va a desfosforilar a esta creatina fosfato y la va a transformar en creatina más fósforo. Esas son sus reacciones, hacen las dos cosas, fosforilación y desfosforilación. ¿Está claro? Entonces las fosfolirasas solo son unas isoenzimas de las sinasas. Exactamente. Bien, Ah, está bien, exactamente. ¿Ya? está bien, doctora, gracias. ¿Tienen más preguntas? Yo sí, doctora. No me quedó muy claro la relación de la tiamina en el alcoholismo. Ya. ¿Qué es lo que hace el alcohol? Inhibe la absorción de vitaminas y principalmente la absorción de la tiamina. La vitamina B1 es muy importante. ¿Por qué? Porque participa en los complejos piruvato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que no son los principales generadores de energía. Y ojo, si el cerebro no tiene energía, va a producir problemas neuronales. Es por el síndrome de mala absorción que genera el etanol, y sobre todo una de las vitaminas que no se absorben los alcohólicos es la vitamina B1. No solamente por el síndrome, sino que también inhibe su absorción el alcohol de por sí, ¿ya? Está bien, doctora, gracias. ¿Hay más preguntas? Si no hay, me retiro porque tengo clases luego, ¿ya? Y mil disculpas por el tiempo que me he tomado. Que les vaya bien. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora, hasta luego. Gracias.